Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta primera conferencia de prensa de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Si me permiten, vamos a presentar a quienes están en el presidium. En principio, vamos a decirles que vamos a escuchar un mensaje de nuestro presidente nacional. Si me permiten, en lo que terminamos de hacer las placas, vamos a mencionar quiénes están en esta mesa que nos acompañan el día de hoy. Comenzamos con Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex. Está Miguel Gallardo López, secretario general. Y se encuentran también hoy los presidentes de los centros empresariales que se han visto afectados por esta cuestión del desabasto. Voy a dar el nombre de todos ellos, si me permiten, por favor. Se encuentra de Jalisco, Mauro Garza Marín. Del Estado de México, Gilberto Javier Sousa Martínez. De la zona oriente, también del Estado de México, José Luis Grajales Calvillo. De Hidalgo está Ricardo Javier Rivera Barquín. Celaya, Juan Yúdico Errasti. Irapuato, Eduardo Bretón Lares. León, Guanajuato, Jorge Ramírez Hernández. Del Estado de Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo. De Michoacán, Lidia Nava Vázquez. Aguascalientes, Raúl González Alonso. De Ciudad de México, Jesús Padilla Centeno. De Tamaulipas, en la parte de Reynosa, está Sandra Imelda Guardiola Sáenz. Y finalmente de Coahuila, el ingeniero Ricardo Sandoval Garza. Vamos a dar inicio, en principio, con un mensaje de nuestro presidente nacional, don Gustavo de Hoyos Walther. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Queremos de manera inicial referir el problema que se ha ocasionado por el desabasto, para decirlo por sus letras, de combustibles. Empezamos señalando que la Coparmex respalda los esfuerzos del gobierno federal para erradicar de una vez y por todas la ilegalidad que se ha ido incrementando en los últimos años relacionada con el robo, la distribución y comercialización ilegal de combustibles. Que no haya absolutamente ninguna duda. Apoyamos y felicitamos al gobierno federal por tomar la decisión que esperamos no haya vacilación en ella para acabar de una vez y por todas en el corto plazo con este negocio ilegal que hace daño desde luego al gobierno de la República, a sus empresas productivas y a toda la comunidad por la dimensión que este fenómeno adquirió en los últimos años. Quedando constancia de ese apoyo a la intencionalidad y a la decisión política de enfrentar esta problemática, debemos de señalar que la implementación y antes que ello la planeación de la estrategia ha adolecido de graves errores y una implementación que ha resultado extremadamente dañina, en primer lugar para la población en general y en segundo término para las empresas. Hay daños que van a referir los presidentes muy sensibles a los ciudadanos y también a las empresas y a sus operaciones. Nunca más una medida, así sea implementada de buena fe, debe ejecutarse sin planeación, sin estrategia y poniendo en riesgo e infringiendo daño a los ciudadanos de bien. No basta, repito, con tener buenas intenciones, con tomar decisiones valientes. Hace falta una ejecución que anticipe los peores escenarios, incluso de estas medidas, para que este tipo de daños no se vayan a generar. En ese sentido,
y a reserva de las propuestas particulares que mis compañeros presidentes habrán de compartirles en algunos momentos, de manera general, desde la Coparmex, en nombre de los centros empresariales de todo el país y particularmente de las áreas que han resultado más afectadas, exigimos una revisión de emergencia de la estrategia integral para enfrentar este fenómeno, de tal manera que se pueda restablecer la normalidad del suministro a la brevedad posible. No hay tiempo que perder, cada día la afectación crece. Para que esto sea posible, no debe de prolongarse por más tiempo la distribución a través de pipas. Es una medida emergente, sí, pero que no puede mantenerse por más tiempo sin mantener esta afectación que hasta ahora se ha presentado. También hacemos un llamado al gobierno federal para que, si no existen con disponibilidad inmediata las gasolinas suficientes para atender la demanda, se proceda a la importación que sea necesaria para atender esta contingencia. Exigimos también que no se oculte información, que no se trate de tapar la realidad con un dedo, porque esto lo que ha generado es una falta de confianza en la información tardía e imprecisa que se ha generado desde el gobierno federal y desde Petróleos Mexicanos en torno a la problemática. Nada afecta más a la implementación de una política como esta que ocultar la realidad, así sea esta difícil de reconocer. De tal manera que con estas exigencias voy a pedirle a los presidentes de los centros empresariales de las regiones que han resultado más afectadas que puedan hacer algunas precisiones sobre cómo se ha dado esto en sus regiones, y después, si nos lo permiten, quedaríamos a su entera disposición para aclarar o precisar cualquier tema que lo requiera. Y empezaríamos, en este caso, por mi derecha, por Jorge Ramírez, presidente del Centro Empresarial de León. Jorge, por favor. Buenos días a todos. Continuando con las palabras de Gustavo, primero que nada, respaldamos totalmente la lucha contra el huachicol. En Guanajuato, el último año tuvimos 3,000 asesinatos, cosa gravísima que nunca habíamos vivido, y muchos de ellos tienen que ver por estas organizaciones que se dedican al huachicol y que no negocian con descuentos y con estrategias comerciales, sino con balas. Y eso es lamentable, por lo que respaldamos completamente la lucha en contra del crimen organizado y el establecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, esta decisión de ir en contra de este delito nos ha significado un sacrificio que hoy no es sostenible. Hicimos una encuesta el martes pasado, la levantamos en algunos estados de la zona centro del país y hemos tenido resultados que son asombrosos. Primero que nada, nos damos cuenta que las empresas están sufriendo de manera muy importante en términos de que sus trabajadores no pueden llegar a trabajar, no están cumpliendo con los terceros turnos, no hay manera de que haya una continuidad en la producción derivado a la falta de la mano de obra. Pero también estamos sufriendo en términos de distribución de materia prima para pues poder hacer los productos y de distribución del producto final para que llegue a los clientes. Y ya estamos viendo escasez en las tiendas. Pero lo más grave no es eso, o sea, en términos económicos podemos hablar en estos 4 estados que hicimos el levantamiento de pérdidas alrededor de
1,250 millones de pesos en 2, 3 días. Pero lo peor no está en lo económico. Si bien es cierto, es muy importante, lamentamos que la gente, los ciudadanos, nuestros colaboradores, nuestros amigos, nuestros hijos, tengan que hacer filas eternas. Ha habido gente en León que tarda hasta 36 horas en una fila para que llegue y le digan que ya no hubo combustible en esa estación de servicio. Ha habido un civismo que tenemos que reconocer. La sociedad se ha comportado de una manera excelente. Sin embargo, ya están cansados. Ya empieza a haber cada vez más brotes de inconformidad en las colas, cada vez, y ya estamos cerquita de que esto se convierta en un problema social. Hemos tenido muchas reuniones con el gobernador de Guanajuato y con los gobernadores de algunos otros estados, los otros presidentes, y la verdad es que la información que les llega de Pemex no es correcta. Nos decían que el problema tiene que ver con la distribución a través de pipas y que tenían cerrado el ducto que iba de Salamanca a León, que ese luego continúa a Guadalajara. Pero la realidad es que la refinería en Salamanca no tiene combustible porque no tiene materia prima para producir. Es un punto lamentable que no tengamos los ciudadanos información confiable porque estamos, la verdad es que viviendo una situación de emergencia. Y lo menos que esperamos del gobierno federal es que canalice a los gobiernos estatales y los municipales información clara para que los ciudadanos sepamos qué hacer. Segundo, esperamos más sensibilidad del presidente de la República, del director de Pemex y de todos los funcionarios que tengan que ver con esto, porque percibimos que no han sentido lo que estamos sintiendo los ciudadanos en esta parte del país. Es realmente una situación crítica y así lo queremos decir. Las pérdidas económicas son muy importantes, pero el problema social es mucho más allá. Y tercero, esta estrategia está yendo hacia el crimen organizado. Sin embargo, si no hay detenciones, si no acaban con los carteles, si no acaban y cierran la llave, estos mismos grupos van a estar ahí. Y que Dios nos agarre confesados porque no sabemos qué se van a poner a hacer, ¿verdad? Van a empezar los secuestros, van a empezar las extorsiones y van a empezar una serie de procesos, por lo que te tiene que tener una estrategia integral que nos permita a los ciudadanos tener tranquilidad, tener seguridad de nuestras autoridades y también saber que podemos salir a las calles sin estar preocupados por ese tema. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra Mauro Garza, presidente del Centro Empresarial de Jalisco. Adelante, Mauro, por favor. Gracias. Muy buenos días. Un poquito en la misma línea que lo comenta nuestro presidente nacional, todo el respaldo al combate, pero sí dejando muy en claro la falta de planeación logística, la falta de planeación económica nos está dando una gran afectación. Jalisco, en datos concretos, requiere 15 millones de litros diarios y solo se están logrando abastecer alrededor de 9 o 10 millones de litros, por lo cual tenemos una fuerte problemática en el desabasto, en el traslado de alimentos, con afectaciones muy serias y considerables para las pequeñas y medianas empresas, asimismo para todas aquellas personas que encuentran a través de la movilidad un sustento económico diario. Esta afectación está traspasando las cuestiones, en el caso concreto de Jalisco, como menciono, cerca del 40% de desabasto. La zona metropolitana es la más afectada, ya que en la misma se requieren 10 millones de litros y están llegando alrededor de 5. Y en el resto del estado, esos 5 millones que se tienen, sí hay un mayor abastecimiento, y en el caso concreto de la zona metropolitana de Guadalajara se da porque los dos ductos que abastecen están cerrados, por lo cual pedimos claridad. Es importante conocer el estatus que se tiene y la planeación logística que se dará para poder satisfacer la demanda que se tiene. Gracias. Les pediría si alguno de los presidentes de los centros empresariales presentes quisieran hacer alguna acotación sobre la realidad de sus ciudades. Sería el momento de hacerlo.
Sí. Adelante, Lidia, por favor. Muchas Lidia gracias. Nava, presidenta del Centro Empresarial de Michoacán. Adelante, Lidia. Muchas gracias. Buenos días. Pues bueno, para no ser muy repetitiva ni alargarme, confirmar los datos en Michoacán, precisamente por la Asociación de Gasolineros. Al momento en Michoacán tenemos el 10% de abastecimiento, el 80% de las gasolineras en el estado de Michoacán están cerradas. Tenemos aproximadamente en Michoacán sufriendo este desabasto durante 20 días y pues bueno, las cifras que estamos cuantificando en el sector únicamente gasolinero es de 100 millones de pérdidas y por supuesto estamos cuantificando en todo el sector empresarial. Como lo comentábamos, pues bueno, todos los daños colaterales que se están dando. Pues en la capital, en las ciudades como Zamora, Uruapan, pues bueno, ya no hay combustible. Entonces, pues bueno, esto nos pone en una situación muy delicada, por lo que el exhorto, pues nuevamente es a que se tomen las medidas que deban tomarse, porque nos están poniendo a Michoacán en un riesgo muy fuerte y no queremos que esto continúe. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Lorena Jiménez Saucedo, a mi izquierda, presidenta del Centro Empresarial de Querétaro. Adelante, Lorena, por favor. Gracias, Gustavo. Muy buenos días a todos. Igual, para no seguir repitiendo el contexto que estamos viviendo en estos estados, en Querétaro también estamos teniendo un grave problema de abastecimiento de gasolinas. Alrededor de 90 gasolineras están cerradas. Actualmente estamos recibiendo nada más servicio en el 15% de las gasolineras. Hay una pérdida de 175 millones de pesos en el gremio gasolinero y obviamente el impacto que estamos teniendo en las empresas de comercio, logística, transporte y en general en la población es una afectación grave y es reiterar el llamado que hace nuestro presidente nacional, que sí estamos de acuerdo en que se combate el robo de combustible, pero no se puede dejar de pensar en el resto de los mexicanos que estamos sufriendo pérdidas económicas muy fuertes y que esto se genera una reacción en cadena muy fuerte hacia abajo y a todas las familias de estas empresas que estamos colaborando. Aquí es un llamado urgente a la redistribución de las gasolinas. Nosotros en Querétaro normalmente recibimos 25,000 barriles entre diésel y gasolina y actualmente estamos recibiendo cerca de 4,000 barriles. Hacemos un atento llamado al gobierno federal que restablezca esta situación. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Si me permite el micrófono móvil, a continuación saldrá Imelda Gurrola del Centro Empresarial de Reynosa. Muy buenos días. Yo quisiera añadir a toda esta problemática también la falta de estrategia en la implementación de proyectos, en este caso los beneficios fiscales para la frontera norte. Con el retraso de las reglas de operación hasta el día 7 de enero, esto ha causado también que se acumule el entorpecimiento de la distribución de la gasolina en los servidores de la zona fronteriza, porque sus sistemas no están preparados y esto añadido pues hace que la población se haya visto seriamente afectada. Por eso quería puntualizar en este punto, hacerle saber al gobierno federal la importancia que tiene que un proyecto de tan importante tiene que ser acompañado de una estrategia en su implementación. Gracias. Muy buenos días, Ricardo Rivera del Centro Empresarial de Hidalgo. En el estado de Hidalgo contamos con una refinería en Tula y tan está equivocada la logística que está utilizando el gobierno que tienen paradas más de 24 horas para que puedan entrar a la refinería y puedan llevarse el combustible. Eso por lógica está retrasando la llegada del combustible a todos los demás estados. Hacemos el llamado para que se cambie la logística porque ahí se está quedando en claro que no pueden tardarse más de 24 horas en poder cargar una pipa. Gracias. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Bretón, presidente del Centro Empresarial Irapuato Salamanca de la Coparmex. Yo quisiera manifestar que también en lo que se refiere a
refinería de Salamanca, tenemos noticia que desde el 24 de diciembre no se tienen actividades. Esto no sabemos si es por falta de combustible o por fallas técnicas, porque se escuchan las dos versiones, pero también es muy importante señalar y cuestionar al gobierno federal qué sucede con las reservas de combustible y de gas natural. No es posible que estemos viviendo una situación de esta naturaleza y sí se tiene que hacer un cuestionamiento muy severo de qué pasa con esa falta de reservas que necesita el país para continuar operando. Muchas gracias. Sí, gracias. Yo represento el área de Coahuila Sureste y al igual como en otros estados de la República, el fin de semana empezó con un desabasto, no de las magnitudes que están mencionando aquí en las diferentes regiones, pero ya a partir del día de ayer ya hubo desabasto en más de una tercera parte de la ciudad y de las ciudades ahí aldeañas a Coahuila Sureste, y el problema es que se está agravando. O sea, a medida que va avanzando los días, hay más desabasto. Ahorita, en estos momentos, ya va como el 40%. El problema es que no hay información de cuándo va a llegar el abasto. Algunas gasolineras de plano están cerradas y eso también, al no haber información, pues sí causa compras de pánico y la gente pues está volcada a hacer. Todas las filas podemos decir que ya son kilométricas y pues ahí conlleva mucha desesperación. Creo que aquí hacemos un llamado a las autoridades para que presenten un plan con números y datos y fechas de cómo va a estar el surtimiento para que uno como ciudadano, como organización se pueda organizar y evitar este tipo de pánicos. Gracias. Mi nombre es José Luis Drajares Calvillo, soy presidente de Coparmex Estado de México Oriente. Y quiero mencionar a ustedes que el oriente del Estado de México es una región con clara vocación industrial. Y desde luego han sido muy puntuales las personas, mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, pero hay un tema que a mí en particular me resulta muy preocupante, que es la gasolina. Es muy importante en la movilidad de nuestras ciudades, de nuestros municipios, pero el tema del diésel para la operación de las plantas también tiene una extrema gravedad. Tiene una extrema gravedad porque ya muchas de nuestras plantas, ante la falta del diésel, que es vital para operarlas, están ya a punto de parar. Entonces, del tema de inconformidad y de irritación social que hay, aunamos el paro de las plantas, el paro de nuestra planta productiva. Eso sí va a crear un problema no solamente de orden económico, sino de orden social muy grave en todo nuestro país. No perdamos de vista que estos combustibles, la gasolina y el diésel, es la sangre que mueve a nuestro país. Muchas gracias. Rápidamente. ¿Qué tal? Muy buen día, Raúl González del Centro Empresarial de Aguascalientes. Cuando en nuestros estados vecinos, Guanajuato y Jalisco, estaba ya una situación preocupante, en Aguascalientes todo transcurría con normalidad. Lo que ha sucedido es que varios empresarios, varios ciudadanos de estos estados, pues ya están emigrando a Aguascalientes para surtirse de combustible, razón que entendemos que es muy comprensible, y pues ahorita ya tenemos un desabasto del 30% en nuestro estado. Entonces, los estados que ahorita pudieran estar en una situación sin complicación, pues desafortunadamente se van a contaminar en unos cuantos días si no se atiende esto a la brevedad. Gracias. Y terminamos con Jesús Padilla, presidente del Centro Empresarial de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Pues para los que vivimos en la capital del país está muy claro la disminución del tránsito vehicular y es una forma evidente de medir cómo ha disminuido de manera sensible la actividad económica, tanto en los estados que han señalado quien me ha antecedido en la palabra, como en la capital del país. Ciertamente parece que va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Los ahorros señalados parece que se han agotado con las pérdidas que se estarán prácticamente dando en cada uno de los estados que están afectados, de algo que empezó a finales del año pasado y que se mantiene hasta ahorita y no hay claridad de cuándo se va a resolver. Mal comunicado el tema, el planteamiento que se hizo y desde luego una estrategia logística que no ha sido exitosa. Desde luego que nadie puede estar en contra de esta medida, pero tampoco nadie puede estar a favor de cómo se ha implementado.
Lo que pudo haber sido una acción cívica colectiva a favor de esta intención se ha convertido en un malestar ciudadano generalizado. Se nos pide comprensión a la ciudadanía y nosotros lo que pedimos es responsabilidad y eficiencia gubernamental. Asimismo, exigimos que a la brevedad se garantice el suministro de los combustibles por la vía que sea, porque con eso se estará garantizando la actividad económica y los derechos de todos los ciudadanos. En tanto se prepara Pemex con esa capacidad logística que hoy no se tiene, me parece que debe haber una solución inmediata. Muchas gracias. Con ello quedamos a su disposición. Si quisieran formular alguna pregunta en lo general o bien si se refiere a una región específica, por favor nos lo indican y con mucho gusto la atiende el presidente que corresponda. Vamos a abrir esta primera ronda de preguntas con Alejandro Alegría de La Jornada. Buenos días. Para empezar, quisiera saber si la confianza en el presidente, pues con esta acción ya estaría rota o está todavía mermando en esta confianza. La otra es, quiero saber hasta cuándo podrían las empresas pues aguantar en la distribución de los productos que ustedes elaboran o bueno, cada una de lo que distribuye y de lo que hace. También quiero saber si tienen un monto global de pérdidas y si no se ha hecho, ¿por qué no se ha hecho? O cuándo podría darse a conocer un monto más global de pérdidas. Otro también es, quiero saber si la estrategia pues la consideran que es pésima y qué es lo que se tendría entonces que hacer, si tendría que volverse a abrir los ductos o cuál sería la sugerencia que tiene Coparmex. Gracias. Si quieren. Nosotros confiamos en el presidente de la República. Lo que tal vez sería la pregunta es si el presidente puede confiar en su equipo. El equipo del presidente lo está haciendo quedar muy mal. La decisión política del presidente es adecuada y la implementación de su equipo es desastrosa. Creo que debería de revisar ahí si sus colaboradores están cumpliendo en una medida de esta relevancia. Cada negocio tiene una afectación distinta, cada persona puede tenerla en diferente gravedad, acorde a sus ocupaciones, pero de manera general, en base a una encuesta que realizamos con nuestras empresas, en promedio, esa situación solamente puede tolerarse sin daños ya de una gravedad irreversible, una semana. Ese es el plazo que la mayoría de las empresas consideran que podrían asumir las pérdidas que ya son una realidad antes de que se conviertan en problemas, repito, de carácter irreversible. No tenemos nosotros la información estratégica, porque no somos gobierno, de cómo puede resolverse esta situación. Somos los afectados por una falta de estrategia. No nos corresponde dar recetas, lo que nos compete es exigir soluciones. Manteniendo la lucha en contra de la ilegalidad, lo que exigimos es que se ponga por delante a los buenos ciudadanos y a las empresas y que no se escatimen las capacidades del Estado mexicano para resolverlo de inmediato. Si hay que abrir los ductos, que se abran ya. Si hay que importar gasolinas, que se importen ya, pero que no se siga pasando la factura a los ciudadanos. Esa es concretamente nuestra exigencia. Verónica Gascón de Reforma, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Insistiendo un poco en la pregunta de mi compañero de si pueden dar alguna cifra global de pérdidas, porque diferentes estados hablaron de diferentes montos y no sé si nos puedan dar una cifra global y también en cuánto tiempo podríamos considerar que se pueda dar un desabasto generalizado de productos por esta situación. Gracias, Verónica. No tenemos una cifra a nivel nacional porque desafortunadamente en las últimas horas
La problemática se ha venido agravando en distintas regiones del país. Se hizo un análisis parcial en algunos de los estados que tuvieron las primeras afectaciones y al corte del día de ayer la calculamos, es una cifra que es una banda, evidentemente son daños que no es una cuantificación exacta, que podría estar acercándose a los 1.250 millones de pesos y diría yo, y aumentando. Estos son datos en 3 estados que es… A ver, déjame, le voy a pedir a Jorge que precise esto. Se hicieron una encuesta en 3 estados, Michoacán, Querétaro y Guanajuato. Tuvimos 3.500 empresarios que contestaron la encuesta y de esos 3.500 empresarios hay una pérdida de 1.250 millones de pesos. Eso no está considerando obviamente las pérdidas que tienen los gasolineros porque no venden. Hicimos un estimado y tan solo el tiempo de espera de las personas en la cola, que cambia de estado a estado, pero hicimos un cálculo básico de 6 horas promedio de espera con un salario promedio de 40 pesos la hora, que es el promedio de los estados. Estamos hablando que nada más en Guanajuato tenemos una pérdida de 100 millones de pesos diarios solamente de que la gente está sentada en su coche esperando a que le surtan combustible. Vamos ahora con Jenny Valencia, de Grupo Fórmula, por favor. Preguntarles a los representantes del Estado de México y también de Jalisco el promedio de pérdidas económicas porque no las registraron, y también consultarles sobre el riesgo que podría darse tanto en el cierre parcial o total de las empresas o comercios por falta de combustible, de qué universo estaríamos hablando, y también el impacto horas hombre debido al cierre de gasolineras y también la afectación a las empresas. Por favor, muchas gracias. Decían el Estado de México y Jalisco, sí. En la medida que podamos precisar, hay datos que no. Sí, como comentamos, y sumando un poquito a las cifras que comentaba el presidente de Guanajuato, reitero, en Jalisco la afectación es del 40%, más o menos en ese mismo orden, en ese mismo tenor se está dando la afectación. Hoy ya se está reportando en la parte del mercado de abastos, que es uno de los principales motores en cuanto a la comercialización de alimentos y bienes, ya ahí se encuentra un desabasto debido a que muchas de las unidades logísticas no están pudiendo llegar, y una encuesta que también hicimos hacia el interior de nuestras empresas en lo que se refiere a Coparmex Jalisco, el 77% de los mismos no reportó que están encontrando problemática para poder llegar en tiempo y forma a sus centros de trabajo. De ese tamaño también es la afectación que estamos viviendo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gilberto Sousa, presidente de Coparmex en el Estado de México. Para el Estado de México es complicado el día de hoy tenerte un número porque así como con la Ciudad de México el desabasto importante tiene pocos días que se está suscitando, es decir, el día de hoy sí ya despertamos con un desabasto mayor, con más del 50% de las gasolineras cerradas. Entonces, hasta el día de hoy que empezaremos a contar ya cuestiones graves. Lo que sí lo platicábamos con algunos otros presidentes de la región centro es que algunos tipos de materias primas que llegaban al Estado de México nos avisaron a partir de ayer, algunas empresas que ya no van a llegar, es decir, que mientras no se regularice el abasto de gasolina en la zona centro del país, lo que es Guanajuato y Querétaro, no llegarán estos insumos al Estado de México. Por lo tanto, darte una cifra al día de hoy es imposible porque justo empieza el desabasto grave para el Estado de México el día de hoy. Tal vez este dato te lo podré dar en unos 3 días, 4 días, que ya podamos hacer una encuesta muy puntual con las empresas que al día de hoy no van a tener la suficiencia. Y en segundo punto, justo en el Valle de Toluca seguimos teniendo diésel, entonces el tema también de afectación directa para producción nosotros no lo estamos sufriendo, pero seguramente se va a agravar porque está avanzando el poco abastecimiento de diésel poco a poco, y así como ha estado llegando el desabasto de gasolina, en pocos días llegará el desabasto de diésel también para el Valle de Toluca. Gracias. Vamos con Lilia González, del Economista. ¿Qué tal? Buenos días. Me gustaría saber, ayer planteaba el presidente del CCE que justamente la IPE podría apoyar a Pemex a importar gasolina. Me gustaría saber de qué manera podrían participar justamente a raíz de la reforma energética. Y por otro lado, ¿cuánto tiempo una pyme puede
deshacerse de su inventario y pues quedar en desabasto. Perdón, para los próximos días, no sé de cuántos días están hablando para que puedan abastecerse y Gracias. dejar de… Respondo parcialmente, Lilia, gracias la pregunta, y le voy a pedir que en la parte técnica el presidente de nuestra Comisión de Energía, Daniel Vázquez, pueda complementar. Nosotros pensamos que una responsabilidad irrenunciable del gobierno federal es prever que exista el combustible suficiente. En el mundo hay combustible suficiente, es más, hay de más. Aquí no caben cálculos con prejuicios ideológicos. Si no hay capacidad de manera coyuntural o permanente de petróleos mexicanos para suministrar las gasolinas y el diésel, no debe haber, insisto, prejuicios ideológicos y deben de importarse de donde convenga, por inmediatez y por precio. Desde luego que hay que cumplir con la legalidad para llevar a cabo esas importaciones. Le voy a pedir que lo precise el presidente de la Comisión de Energía, pero ser enfáticos, poner por delante a los ciudadanos y a las empresas y no a los sofismas o a las posiciones dogmáticas. Lo que más le interesa a la población es que exista el combustible. Afirmar que no hay desabasto es una burda mentira. Sí hay desabasto, lo hay y lo hay creciente, para decirlo con toda claridad. Así es que nuestra exigencia es para que uno, no se oculte la realidad y segundo, se den soluciones inmediatas. Precisamente lo que hoy estamos viviendo, ese desabasto, esa escasez de combustible, nos muestra la fragilidad que hoy tiene México en materia de infraestructura energética. Tenemos poca capacidad de almacenamiento, tenemos muy poca capacidad de transporte y distribución, y en ese sentido urge se aceleren los permisos, los trámites y las facilidades para que en nuestro país tengamos más infraestructura y que en lugar de tener un solo poliducto que traslade el hidrocarburo, las gasolinas y el diésel de un lugar a otro, que pudiéramos tener varios. Yo creo que hoy nos muestra esta situación, que solamente tenemos un camino, una ruta, y México debe de tener varias. La capacidad de almacenamiento que tenemos hoy en nuestro país es de 3 días, solamente 3 días, cuando lo recomendado debe de ser mínimo de 15 días. Entonces, el exhorto es acelerar todas las acciones para que haya más operadores, no solamente Pemex. Pemex no debe de ser el único suministrador de combustible, para que haya más facilidad a la importación de gasolinas. Hay mucha gasolina, como le decía nuestro presidente, pero necesitamos más poliductos, necesitamos más transporte, necesitamos más almacenamiento. Es un atraso y es un renglón pendiente que tenemos en el país y es necesario incrementar las acciones para hacerlo. Si no hacemos esto en el mediano plazo, podemos volver a sufrir nuevamente de situaciones de desabasto. Vamos con Rosalba Mezcua de Efecto TV, por favor. Hola, son varias preguntas, presidente. Me gustaría saber si ustedes como patrones del país han ya resentido ausentismo por parte de los trabajadores precisamente por esta falta del combustible, o si están pensando ya en algunos planes para hacer trabajo en casa, que es muchas formas que se utilizan para que no haya traslado de trabajadores. No sé si tengan algún reporte al respecto. Y sobre el señor López Obrador, ¿cree que es suficiente con que pida o siga pidiendo paciencia a la ciudadanía, como lo hizo todavía esta mañana, y donde él asegura que va a continuar con esta medida, pues sin hacerle ninguna modificación, sino así como está, que no se va a echar para atrás, que va a continuar? ¿Cree que sea suficiente con decirle a la gente que tenga paciencia? Y también, ¿cuál va a ser la flexibilidad que ustedes como patrones van a tener con los trabajadores que en un momento dado no puedan llegar a su centro laboral? ¿Les van a pagar el día? ¿Cómo va a ser la actuación que ustedes van a tener o cómo van a asumir
esa responsabilidad? Gracias. Varía el ausentismo de lugar a lugar, pero en algunos de los estados donde la afectación es más severa, está alcanzando cifras cercanas al 40%. No es un tema marginal, es un tema bastante grave e insisto, creciendo. Desde luego que vamos a tener un diálogo abierto con los trabajadores porque no queremos pagar los platos rotos nosotros, pero tampoco vamos a permitir que los paguen nuestros trabajadores. Así es que estoy seguro que las relaciones obrero-patronales no van a ser afectadas en forma alguna y encontraremos un mecanismo para que puedan los trabajadores tener su ingreso completo y las empresas puedan recibir sus servicios que son indispensables para que puedan llevar a cabo sus actividades. Respecto del presidente, yo le diría, insisto con lo que empezamos, todo nuestro respaldo a la decisión impostergable, valiente, de enfrentar la problemática. Parecería por sus dichos que lo están mal informando. Creo que no se le está transmitiendo por sus colaboradores la gravedad de la problemática y la inconformidad social hacia el gobierno de la República. Desde luego que estaremos del lado de la ley, apoyaremos la medida, pero como ciudadanos, antes que como empresarios, nos corresponde exigir que quienes están hoy en las posiciones de gobierno den resultados ya y resuelvan la situación. Aida Ramírez, de Ovaciones. Gracias. Buen día a todos. Señor, yo sí quisiera alguna precisión primero por parte del señor Ramírez, de Jorge Ramírez. Gracias. Cuando decía precisamente, afirmaba que la refinería de Salamanca no tiene combustible para trabajar, ¿en qué se basan? ¿Tienen algo algo físico o algo que realmente les dé esa certeza de que esa refinería no está trabajando? Eso por un lado, por favor. Me llama la atención desglose que hizo de la pérdida de 1.250 millones de pesos, que lo hace con base haciendo un cálculo de la pérdida por hora, ¿no? 40 pesos por hora. Eso sería por lo que trabaja una persona, pero realmente las pérdidas en el sector productivo, en el sector comercio, servicios, ¿no tienen ya por ahí algún estimado? Quiero explicarlo. Hicimos la encuesta y cada una de las empresas nos contestó de manera independiente cuánto ascendían sus pérdidas. Esas pérdidas de estas 3.500 empresas representan 1.250 millones de pesos. Punto y aparte. Hicimos otro análisis de lo que representa para el ciudadano estar sentado ahí esperando a que te surtan. Y eso representa nada más en Guanajuato como 100 millones de pesos diarios. Hay que sumarlo. Además de eso, pues hay que sumar que nuestra muestra es de 3.500 empresas y en Guanajuato las unidades de negocio han de ser por lo menos 10 veces más que esas. Entonces, las pérdidas son mucho más grandes. Nada más lo único que estamos diciendo es lo que representa con relación a las empresas que están alineadas a nuestros organismos empresariales. Es muy importante decirlo. El segundo tema, en tema de Salamanca, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo estuvo el martes con el director de Pemex, incluso se sacó un video y pues ahí hubo el compromiso de parte del director de Pemex que iban a surtir 11,000 barriles más por pipas y que iban a abrir el ducto para que nos surtieran otros 20,000 barriles. No sirvió de nada el segundo compromiso porque en Salamanca no hay combustible. ¿Por qué? Porque hay una materia prima, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que no la tienen. Está detenida en Tula y no la han podido llevar a Salamanca para procesar el almacenamiento. Por eso decimos que el tema de logística es mucho más profundo de lo que se dice. Es un tema muy complejo, se nota que hay mucha improvisación y por eso la verdad es que exigimos
comprendiendo que el problema es muy grave y que hay que atacar el huachicol, pues hay que resolverlo de manera inteligente, hay que ponerle los medios para que esto funcione bien, porque se nota improvisación. Sabemos la complejidad, sabemos que no es fácil, pero hubiéramos esperado una mejor planeación del proceso. Gracias. Para Lidia Nava, por favor, nada más brevemente. Hablaba usted de que se está poniendo a Michoacán en un riesgo. Si me puede precisar cuál riesgo, por favor, si es de tipo social o si es más bien económico, ¿cuál? Y don Gustavo, buen día. Sí quisiera saber si ya Coparmex o CCE en su conjunto están pensando en convocar a una reunión con el gobierno federal directamente y así como convocar en esa misma reunión a la secretaria de Energía y al director de Pemex, que por cierto había dicho que había abasto para 10 días y no para 3, como lo está afirmando ahorita el presidente de la Comisión de Energía. Entonces sí quisiera saber si estarían ya ustedes pensando en convocar esa reunión urgente, de manera urgente, no para la semana que entra, sino para pues ya. Gracias. Sí, bueno, definitivamente los riesgos son en muchos sentidos. El económico, como ya se ha venido comentando, las cifras que comenta Jorge están sumadas las de Michoacán. Eso es por un tema. Por un lado, hay un riesgo de que se paralice, porque, por ejemplo, todos los productos agrícolas, pues bueno, no pueden moverse y por supuesto hay pérdidas pues muy fuertes en ese sentido. Y lo comentábamos en el tema social, ha habido mucho civismo, ha habido mucha solidaridad, pero la gente también ya se está cansando de estar parada en las gasolineras porque no se puede mover, porque no tiene gasolina, no puede ir a sus lugares de trabajo, no puede llevar a sus hijos a la escuela, no puede acudir al médico, el médico no puede acudir a dar consultas. Entonces, son todas las consecuencias que se están desencadenando de este problema, es real. Lo estamos viviendo. Sí, la respuesta es sí. Vamos a buscar hoy mismo una reunión con el más alto nivel del gobierno federal, empezando por el jefe del gabinete del presidente, el ingeniero Alfonso Romo, dado que es una medida que implica la acción de entidades del gobierno federal en la parte centralizada y en los organismos productivos del Estado, y esperamos que haya resultados. Creo que deben de estar ya conscientes de la gravedad de la afectación. No solamente somos los organismos empresariales quienes estamos haciendo un llamado de auxilio, ahí están los gobernadores también. Creo que ya es tiempo de que tomen medidas y no solamente se pide paciencia. No sé si logremos con esa inmediatez tener una reunión con el presidente, sería evidentemente un escenario ideal, pero lo que estoy seguro que con el ingeniero Romo, con quien tenemos un canal eficiente de comunicación, estará presto para escucharlo. Noé Álvarez, en concreto, por favor. Buenas tardes, don Gustavo. Preguntarle acerca de, en este sentido, ustedes hablaban de que las empresas podrían absorber una semana los daños derivados del desabasto. Yo quería preguntarles, entonces, ¿cuánto tiempo le darían al gobierno para resolver la problemática? Y segundo, en la mañana comentaba el presidente que el desabasto en la Ciudad de México fue provocado por un sabotaje en el ducto de Tuxpan-Azcapotzalco. Entonces, quería preguntarle qué opinión les merece esta declaración del presidente. Gracias. Nosotros no damos ultimátums, exigimos soluciones y esperemos que lleguen pronto. Mencionaba que una semana varía de empresa a empresa porque el tener que limitar o suspender la operación más de ese periodo hace que en la gran mayoría de las empresas sus inventarios que les permiten a su vez suministrar a sus clientes y no generar que toda la cadena de suministros y de aprovisionamientos tenga un daño mayor, de ordinario está calculado para un periodo de esta naturaleza. Hay muchas empresas que entre que no pueden llegar los trabajadores, entre que no tienen diésel y entre que no tienen materia prima, pues no están pudiendo darle continuidad. Desde luego que cada empresa hará en su propia circunstancia todo cuanto esté a su alcance para seguir operando, cumpliendo con sus clientes, pagando sus salarios, pero un periodo mayor en un mes complejo como lo es el mes de enero
Evidentemente, más de una semana a partir de ahora, repito, en algunos casos podría ser un daño irreparable. Recordemos que hay empresas que tienen contratos, particularmente las exportadoras, donde el incumplimiento, ya no digo de una semana, de un día, puede generar la pérdida de un contrato y que a su vez pueda hacer que de un plumazo se pierdan no 1 ni 2, sino 5 o 10 mil empleos. Ese es el tema realmente crítico, que puede llegar a en una semana, pero se pueden haber ido ya los empleos. Y ahí en las regiones, varias de las que representas, mis compañeros, hay una producción industrial importante donde pues una empresa no le puede decir a su cliente en China o en Europa, tenme paciencia, para cuando pide esa explicación el contrato ya se fue a Malasia o a Vietnam o a la India. Ese es el riesgo de que este daño tome proporciones descomunales, más allá de las afectaciones inmediatas y graves que hoy en día tenemos. En el mundo no nos esperan con paciencia, se cumplen los contratos. Y tan tan. Vamos con Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas. Perdón, realmente no tenemos información, evidentemente es información de seguridad nacional y tenemos que confiar en que el jefe del Estado mexicano y en ese sentido jefe de las Fuerzas Armadas pues tiene la información y que pues la genera con veracidad. Sería increíble pensar que sea una afirmación si no hay un sustento real en ese sentido, ¿no? Adelante, Miguel. Buenos días. A mí me gustaría saber la parte de las afectaciones en Michoacán. El gobernador nos decía que ya estaban teniendo algunos problemas con la distribución de medicamentos y que ya también se estaba pensando en que la exportación del aguacate para el Supertazón no iba a estar a tiempo por los problemas de logística que esto genera. Y también, ¿qué tanto puede ser, tomando en cuenta que son diferentes grados los que tienen la afectación de los combustibles, las empresas en el sector, así como dice que en general el promedio 40% les afecta en ausentismo y una semana pueden aguantar el suministro, en las más graves y en las menos graves, ¿cómo estaría ese tiempo? Gracias. Bueno, la afectación en Michoacán es real, como les comento, lo estamos viviendo. Efectivamente, al no contar con el insumo para transportar dígase un producto agrícola o un medicamento, no están llegando a sus lugares. Eso es real, hay afectaciones en los hospitales, hay afectaciones en la distribución. Se empieza a notar la escasez de ciertos productos disponibles al público. Es real, entonces mientras no haya suministro, pues bueno, esto va en decadencia. Insistir en que el fenómeno tiene distintas manifestaciones según el tamaño, la ubicación y el giro de las empresas. Hay algunas que desde el primer día que se generalizó este desabasto, pues tuvieron que suspender por completo su operación porque el tema logístico de distribución es crítico. Hay otras que su proceso productivo les permite tener un ciclo mayor de operación, pero lo que quiero hacer especial énfasis es que aún aquellas que dependen en menor medida del suministro oportuno de energéticos, ese ciclo ya está empezando a llegar a lo crítico. Algunas ya lo están. Cuando dijimos un 40%, pues hablábamos de un promedio, pero hay empresas que ya simple y llanamente no están pudiendo operar. Aquellas, insisto, que sus operaciones tienen que ver con la distribución, la inexistencia de combustibles, pues simplemente hay una cesación total de actividades. Ojalá que esto no se siga agravando. Pues mire, hay una legislación en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. No vamos aquí a recomendar a las empresas que demandan el gobierno, pero pues a lo mejor algunas se animan, ¿verdad? Vamos con Mario Alavés, del Sol de México, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Me gustaría consultarles acerca de, pues retomando también un poco la pregunta de Miguel,
En ocasiones anteriores hubo contingencias en distintas partes del país en el que la Secretaría de Economía emitía seguros, en el que había voluntad por parte del gobierno para apoyar al sector productivo. En este caso, ustedes ya tuvieron acercamientos con el ingeniero Romo para platicar acerca de alguna posibilidad de respaldo gubernamental a partir de, no sé, créditos a fondo perdido, algún seguro que tenga el gobierno. Y sobre este tema del Super Bowl, más o menos a cuánto ascendieron sus ventas el año anterior de aguacate y qué representaría esto para la producción de aguacate mexicano. ¿Se perdería toda esa producción o se puede volver a colocar en algún otro lado? Muchas gracias. Gracias. A ver, nuestra exigencia fundamental, nuestra preocupación mayor es poder trabajar. Eso es lo que quieren las empresas y eso es lo que va a permitir una solución definitiva. Probablemente evaluemos en su momento si hay algo más que deberíamos de pedirle o exigirle al gobierno, pero fundamentalmente nuestra exigencia hoy en día es para regularizar el suministro de combustibles y que permita restablecer la normalidad de las operaciones en las empresas y junto con ello la normalidad de la vida, del funcionamiento del tejido social. Esa es nuestra exigencia, porque en la medida que eso se resuelva, pues no tendremos que andar pidiendo otras cosas. Ojalá que se dé pronto. Y la verdad es que la pregunta para Lidia pues está así medio difícil, pero a ver si puedes contestarla. Sí, yo creo que, bueno, el tema de las cifras, pues bueno, la Asociación de Productores de Aguacate te la podrían dar exactamente, pero el caso del aguacate es el mismo de las berries y de muchos productos precisamente agrícolas, que tarda, pues la producción lleva un proceso. Y el último precisamente proceso es pues entregar el producto. Entonces, así como el aguacate, todos los productos están en riesgo, ya hay pérdidas porque no han podido salir de su origen y llegar a su destino. Entonces, pues bueno, la situación no es únicamente del aguacate, sino de todos los productos que tienen un periodo de vida. Ok, en este sentido, ¿me podría precisar los grandes productos agropecuarios en general del Estado? Me hablaba de berries, que México tiene un acuerdo con China muy importante para la exportación de moras. ¿Es el aguacate y qué otros productos perecederos están ahí? Pues bueno, específicamente, por ejemplo, de las berries tenemos ya reportes de pérdidas porque el periodo de vida es muy corto. Y bueno, Michoacán es productor, por supuesto, de aguacate. Tenemos otros productos que a lo mejor el periodo de vida pudiera ser mayor, pero específicamente estos que su periodo de vida es menor, las fresas y todo el tema que se da en Zamora, pues bueno, sí estamos ya hay pérdidas. Dos preguntas más, uno de Vianey Pichardo de Multimedios. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi pregunta es si ya tienen calculado si el porcentaje que podría repercutir en la inflación este periodo de desabasto, porque el Banco de México ya también advertía que podría haberse reflejado en el tema inflacionario. Y dos, insistir, sabemos que las cadenas productivas son distintas y los sectores distintos, pero sí estaríamos dando un plazo de una semana para desatar la crisis en los inventarios. Para ser más precisos y, no sé, darnos como más idea de que ya estamos llegando al límite. Gracias. Espero que esta escasez, esta falta de suministros no tenga un impacto en los precios, pero afortunadamente